Intereses por anticipado para que puedas hacer realidad lo que tanto has querido. Asegura tu inversión y comienza a construir tus objetivos con planificación junto a nosotros, porque cumplimos 50 años apoyándote en tus proyectos y seguimos aquí, a tu lado. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. La Corporación Financiera Nacional continúa trabajando por tu progreso, pero ahora a través de tu banco. Desde hoy, si eres propietario de una micro, pequeña o mediana empresa, podrás solicitar un crédito MIPYMES por medio de tu banco para aumentar la productividad de tus proyectos con una excelente tasa de interés. CFN, somos una banca de desarrollo para un país más productivo. Sembramos futuro. El gobierno de todos. Autorización número 0135. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar tanto al señor licenciado Jorge Ortiz, periodista y escritor, y al embajador Francisco Carrión. A los dos, muchas gracias. Antes de iniciar este diálogo, un gusto saludarle, Jorge. Quisiera que escuchemos lo último en información que tenía del presidente Trump y del ex vicepresidente y candidato presidencial, el señor Biden. Esto decían a la madrugada de hoy. Esto es un fraude para el pueblo estadounidense. Esto es una situación vergonzosa para nuestro país. Estábamos alistándonos para ganar esta elección. Francamente, ganamos esta elección. Francamente la ganamos. Entonces nuestra meta es ahora garantizar la integridad para el bien de esta nación. Esto es un momento muy importante. Esto es un fraude importante en nuestra nación. Queremos que la ley se utilice de una manera adecuada. Entonces vamos a ir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Queremos que el conteo de votos se detenga. No queremos encontrar boletas a las 4 de la mañana y agregarlas a la lista. Y ahora esto decía en cambio Joe Biden. Nos sentimos bien cómo van las cosas. Realmente es así, sí. Estoy aquí para decirles esta noche que creemos que estamos en buen camino para ganar estas elecciones. Sabíamos por los votos tempraneros y por los votos por correo que iba a llevar tiempo. Tengamos paciencia hasta que el duro trabajo de contar los votos se acabe, y no se acabará hasta que cada voto haya sido contado, cada boleto haya sido contado. Bueno, esto decía en cambio el otro candidato, ¿no? Jorge, estas dos declaraciones, la una del presidente Trump diciendo que hay un fraude, hemos ganado pero hay un fraude, y el otro estamos en un buen camino, hay que esperar los votos. ¿Qué le dicen a usted y cómo ve? Este rato ya algunos de los estados tienen resultados. Jorge, bienvenido, buenos días. Está también ya el embajador Carrión. Desde mi punto de vista, lamentablemente, porque yo esperaba que ganara Joe Biden. Parece que la política demócrata es siempre más confiable que la política republicana, cuando la política republicana está en manos de un populista, evidentemente un populista tormentoso, como es el presidente Donald Trump. En este momento parecería pues que tendrían que alinearse mucho los astros y muy de golpe para que Biden lograra la presidencia. Concretamente la pelea se está dando en el estado de Michigan, donde la diferencia a favor del presidente Trump es solamente de medio punto, y si ese medio punto se revierte, si es que Biden logra ganar en el estado de Michigan, los 16 votos electorales de Michigan pasarían al lado de Biden, con lo cual, si mantiene la ventaja que tienen algunos estados en los que todavía están contándose los votos, como Arizona, como Nevada y como Wisconsin, prácticamente quedaría a un par de votos en el colegio electoral de ser presidente, pero siempre y cuando logre revertir Michigan. Hubo un estado, el estado de Pensilvania, uno de los estados grandes, reparte 20, entrega 20 votos en el colegio electoral.
donde perdió la elección Biden. Ese era un estado que los encuestadores decían que iba a ganar el candidato demócrata por 6 puntos, y la verdad es que lo está perdiendo por 11 puntos y medio. Es decir, los encuestadores una vez más se equivocaron dramáticamente. Parecería que las consecuencias de la crisis financiera del año 2008, la recuperación parcial que hubo durante la presidencia de Obama y los primeros 2 años de Trump, y después la crisis de la pandemia, ha hecho que haya una alteración significativa de la estratificación social en los Estados Unidos. Ya no se sabe cuánta gente permanece en la clase media, cuánta gente se ha proletarizado o reproletarizado en estos años. Y parecería, por lo tanto, que los encuestadores no logran encontrar el modelo matemático aplicable a la sociedad norteamericana como para poder hacer encuestas válidas, porque los errores de esta vez han sido monumentales 4 años después de que ya se equivocaron gravemente. Me parece que todavía están en pelea. Los partidarios de Biden, la gente del Partido Demócrata, está peleando significativamente. El presidente Trump, siempre precipitado, siempre tratando de trabajar sobre hechos consumados, ya, como nos hizo usted oír, Francisco, se proclamó ganador sin haber ganado las elecciones. Este momento, en votos asignados, pues Biden está adelante, 224 a 213 en el colegio electoral. Se necesitan 270 para ser elegido presidente. Por lo tanto, la disputa no está zanjada. Que Biden tiene las pocas posibilidades y que Trump tiene las mejores posibilidades es cierto, pero como bien dijo Biden, hasta que no se cuente el último voto, y hay muchos votos que recién están llegando, porque en los Estados Unidos se permite votar por correo. Mientras no se cuenten todos los votos, la elección no está decidida y todo puede pasar, aunque, insisto, este momento el favorito y con cierta comodidad es el presidente Donald Trump. Saludar al embajador y ex canciller Francisco Carrión. Francisco, bienvenido. Bueno, el presidente Trump, como nos dice Jorge y lo que acabamos de escuchar, tiene una estrategia, ¿no?, para enfrentar este momento y poner en discusión algo que dice, estamos ganando, pero esto es un fraude monumental. ¿Qué entendemos por eso? ¿Es solamente un discurso así muy apresurado, más reposado el de Biden, que dice vamos a esperar a contar los últimos votos, pero no es el triunfo así grande, amplio que se esperaba y que, como ha dicho Jorge, las encuestadoras decían, aunque siempre había 2 o 3 que decían esto no está finiquitado? Francisco, buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco. Jorge, ¿cómo estás? La verdad es que el caso de Estados Unidos en materia electoral es un caso muy, no sé si la palabra correcta es curioso, pero primero yo hasta cuestionaría el factor democrático de una elección. ¿Por qué digo esto? Porque tradicionalmente, y así es como tiene que ser, en los países democráticos una persona tiene un voto, ¿ya? En Estados Unidos no es así, bien lo ha dicho Jorge. Hay colegios electorales, cada estado da un número X de delegados y esos son los que votan, es decir, se reúnen. No es que ahora mismo vamos a saber quién es, si vamos al estricto sentido de la palabra elección, no es que hoy mismo vamos a saber quién es el nuevo presidente, sino que tendrá que reunirse ese colegio electoral y los delegados pues hacer el recuento, la votación de sus mandatarios, que digo, de sus mandantes, para tener en definitiva el ganador. Entonces, hay un cuestionamiento, al menos de mi parte, previo, ¿ya? Ahora, este sistema... Al modelo, Francisco, al modelo de representación en donde, claro, con medio voto puedes llevarse todos los votos electorales de un estado, pero este es un modelo que les ha funcionado y que ha permitido una institucionalidad. Quizá lo que este cuestionamiento de, claro, ahí la representación de las minorías no cuenta.
Ese es el asunto, por eso hablo yo de democracia en estricto sentido, ¿ya? Pero este sistema ha funcionado desde que nacieron los Estados Unidos y por eso es que se mantiene, a pesar de que hay ya voces que cuestionan este mecanismo. Pero bueno, está claro, Jorge ha explicado con precisión cómo es el procedimiento y la situación actual es una situación que yo creo que se preveía, iba a ser sumamente peleada esta elección, por más que, claro, cada candidato tiene que decir que va a ganar y que va a ganar ampliamente y demás, ¿ya? Entonces, yo creo que esto, cualquiera que sea el resultado, va a seguir profundizando una polarización y una división entre los estadounidenses, ¿ya? Y eso es malo para Estados Unidos, ¿ya? Y es malo, por supuesto, para el resto del mundo, que estamos atentos. Si no fueran Estados Unidos, probablemente no estaría usted organizando un programa como este. Esto se estará haciendo en todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, es malo para Estados Unidos porque se profundiza la división. El señor Trump es un populista desarrollado, diría yo, en un país desarrollado, tremendamente desarrollado como Estados Unidos, pero no deja de ser un populista. El tipo de gestos que tiene, la profundización del racismo, la xenofobia, en fin, una serie de factores que han radicalizado estos sentimientos que estaban latentes en un país que hay que tener presente que es joven relativamente si comparamos con los países europeos. Ahora, hay una paradoja, porque lo que viene de suyo, una elección así es, ¿qué le conviene al Ecuador? Al Ecuador quizás le convendría una reelección del señor Trump, porque tradicional e históricamente más bien han sido los republicanos quienes más se han preocupado de América Latina y casi podría decir del Ecuador, que los demócratas. Recuerde usted que visitó el Ecuador el vicepresidente a la época Nixon, ¿ya? Y luego, hace 2 años estuvo aquí, cuando yo era embajador precisamente en Washington, el vicepresidente Mike Pence, lo cual demuestra una inclinación, no sé si ideológica, pero un interés quizás mayor en América Latina, sobre todo en países que, por supuesto, como tiene que ser en política exterior, son de mayor interés para los republicanos que para los demócratas. Entonces, o sea, podría el Ecuador podría estar apostando Trump, más a Trump. Es decir, que al Ecuador le convendría más el señor Trump. Sin embargo, hay serios cuestionamientos éticos, inclusive al comportamiento que ha tenido el señor Trump antes y durante la presidencia. Yo quiero entonces plantearles a los dos y a Jorge, decir, esto que plantea además Francisco Carrión o Jorge, el modelo, parece que hay un cuestionamiento a la democracia en general. Por lo tanto, y hay sectores pequeños, pero hay sectores que están peleando, incluso dentro de los Estados Unidos, por cambiar estos modelos, por plantear unas nuevas formas. ¿Estará la democracia entonces necesitada de dar unos pasos distintos, Jorge, para este modelo que ha sido exitoso? Ahí es una potencia, ¿no es cierto? Y también comentar si es que Trump o Biden, como dice Francisco Carrión, que le conviene al Ecuador, mirándolo así, Jorge. Empezaré por lo último. Evidentemente, si alguien conoce pero perfectamente el nivel de las relaciones de los Estados Unidos del Ecuador con los Estados Unidos desde el embajador Francisco Carrión, entonces lo que diga Pancho en eso es palabra de Dios, evangelio. Yeah. Evidentemente, pues, ha dicho mucha gente que además estamos a punto de firmar, o estaríamos a punto de firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, con la administración Trump, y que eso eventualmente podría dilatarse si es que entrara una administración demócrata que trataría probablemente pues de revisar los términos de ese acuerdo, lo cual lo dilataría. Hasta ahí no tengo ninguna discrepancia.
yo quisiera ver la cosa, digamos, desde un punto de vista global, ¿no? A mí me parece que un gobierno como el de Donald Trump ha afectado muchas de las estructuras de la relación internacional. La democracia liberal que le ha dado estabilidad y prosperidad al mundo en general, desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ha sido dramáticamente afectado por el comportamiento errático, caprichoso del presidente Trump. Él ha causado una ruptura con la historia del poder blando de los Estados Unidos, de la diplomacia. Además, los Estados Unidos ha favorecido el proteccionismo comercial, ha erosionado evidentemente el multilateralismo. Algunas de las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas en general han sido muy afectadas por la labor del presidente Trump, quien además ha abandonado algunos tratados internacionales básicos. Me refiero sobre todo al Acuerdo del Cambio Climático de París, que va a afectar al mundo en su esfuerzo por salvar al mundo de este calentamiento global, que si llegara al nivel de los 2 grados de calentamiento global, le dañaría al planeta muy significativamente y además muy irreversiblemente, por lo cual me parece muy peligroso. También el haber abandonado el Tratado Transpacífico, que fue una de las primeras decisiones del presidente Trump, que la tomó en el mismo enero del año 2017, generó un ámbito de expansión para China, que lo ha aprovechado muy bien, en detrimento no solamente de los Estados Unidos, sino en general de los países occidentales e incluso de los países de la cuenca del Pacífico, el Ecuador incluido, por supuesto, y le ha dado a China la posibilidad de expandirse con rapidez, lo cual no solamente es una expansión comercial, una expansión económica, sino también es una expansión ideológica. Se nos congeló la imagen y no tenemos retorno de Jorge. Hasta recuperar esa comunicación, embajador Carrión, lo que nos plantea Jorge es entonces esto de que Trump ha facilitado, digamos, el crecimiento de China a expensas de lo que ha pasado con otros sectores y otras, no sé si llamar potencias como Europa, embajador Carrión. Sí, bueno, lo primero que quiero aclarar es que yo de ninguna manera estoy adhiriéndome a la candidatura del señor Trump, todo lo contrario. Yo me sumo a todo lo dicho por Jorge respecto de la política internacional que ha llevado el señor Trump. Esa ruptura prácticamente con el multilateralismo, esa expresión, ese eslogan de América primero, es una expresión egoísta en un mundo globalizado. La ruptura que ha tenido con los organismos multilaterales, ya lo ha dicho Jorge, con la OMS, con la UNESCO, con varias organizaciones internacionales, y eso demuestra una suerte de egoísmo en un planeta que está inevitablemente globalizado. Es decir, lo que sucede en Estados Unidos le afecta a China, a Ecuador, y asimismo lo que hace o pueda decidir China le afecta a Estados Unidos, y eso está clarísimo. En ese sentido, pues la política exterior del señor Trump no ha podido ser más negativa, y al ser negativa para el mundo, es negativa para el Ecuador. Pero hay gente que percibe un poco embajador Carrión, esto de que percibe la gente de que lo que quiere es consolidar, transformar Trump a los Estados Unidos nuevamente en esa potencia que pueda disputar otras cosas, ha priorizado lo de adentro, Jorge decía, los acuerdos, estas cosas, pero ha generado un poco de nacionalismo quizá populista, embajador Carrión. Totalmente. Es un populismo que, bueno, yo lo viví siendo embajador y que yo renuncié por desavenencias más bien con el gobierno del Ecuador. Yo creo que hay sin duda, hay una actitud de parte del señor Trump de menospreciar al mundo global integrado.
¿ya? Y claro, propende a acuerdos bilaterales, cosa que para Estados Unidos, siendo la primera potencia del mundo, le es más cómodo, ¿no? Es decir, negociar un acuerdo comercial ahí la prensa es responsable. Mire, eso está muy lejos de suceder, eso no va a pasar pronto, ni siquiera con el señor Trump. La prensa es responsable comercial de Estados Unidos, embajador, es la prensa es responsable de qué, de publicitar que hay la posibilidad del acuerdo y no la Cancillería de lograr ese acuerdo, embajador. Perdón, no le escuché. Le decía que si la prensa es responsable de publicitar la posibilidad del acuerdo o la Cancillería de no buscar y conseguir el acuerdo. No, miren, la prensa de alguna manera es responsable, pero por supuesto quien más responsable es, y no es la Cancillería, sino el Ministerio de Comercio, Producción, Comercio Exterior y tal, que hace declaraciones diciendo que está a la vuelta de la esquina el tratado. ¿Usted cree y eso que no es así? Hasta que yo estuve ahí, no podían ellos hacer excepciones porque hay una lista de países antes que el Ecuador para conseguir un tratado libre de comercio, ¿verdad? Y lo que sucede con el Ecuador es que los Estados Unidos le han dicho muy claramente, y esto no es una infidencia porque esto ha estado publicado, de que el Ecuador lo que tiene que hacer es una propuesta de un tratado que se asemeje al tratado que suscribió Estados Unidos con México y con Canadá. Es decir, este nuevo tratado que ya no lleva esas siglas, pero le podemos llamar el NAFTA, ¿verdad? Y con los elementos que ahí puso Estados Unidos y que fueron aceptados por Canadá y México, si Ecuador presenta, es decir, el deber lo tenemos que hacer nosotros. Si nosotros presentamos una propuesta de ese tipo, el asunto podría funcionar para los Estados Unidos. Y eso es muy importante. Y hasta que yo supe, bueno, la pandemia ha alterado todo. Yo no sé si es que el Ministerio de Producción ha hecho ya la propuesta y se está negociando ese nuevo texto que contenga, obviamente, lo que es de interés para los Estados Unidos. Aquí tenemos que ser muy claros. Cada país juega en función de sus intereses y nosotros tenemos que hacer lo propio. En eso claro, no tenemos que ser ingenuos. Claro, pero ahí hay la posibilidad de que hay la posibilidad de que alguna amistad más cercana tenga el Ecuador y pueda conversar con el presidente Trump. Jorge, si bien entonces planteado así, la aspiración puede ser, y el embajador Carrión dice, no, esto está muy lejos, pero también dice, si se asemeja el acuerdo, la posibilidad de que el Ecuador diga, sí, bueno, vamos a firmar lo que tiene firmado con México y Canadá, bueno, entonces es posible el acuerdo y se facilitaría más bien algunas cosas. Trump o Biden, en virtud no solo de lo que al Ecuador le hace falta, sino del mundo, Jorge, que a veces dicen los demócratas no son pues muy para pelear con aquellos que no son demócratas en el resto del mundo, Jorge. Eso se dice y de alguna manera la historia algo refrenda esa afirmación. A ver, yo creo que el Ecuador, para empezar por ahí, perdió torpemente, casi 15 años en la posibilidad de tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos. El expresidente Rafael Correa hizo durante su campaña electoral, la convirtió en una de sus banderas de campaña, no a los TLCs, no a los tratados de libre comercio, lo cual era una torpeza gigantesca, torpeza que sin embargo los ecuatorianos nos tragamos y votamos por él, mientras, obviamente yo no lo hice, desde luego, sí. ¿No? Pero el Ecuador votó la mayoría, claro. Y él ganó la presidencia. Mientras tanto, nuestros países vecinos, singularmente Colombia y Perú, pues negociaron un acuerdo de libre comercio. Otros países también del área negociaron acuerdos de libre comercio y lograron enormes ventajas comerciales que les permiten a sus productos de las más diferentes procedencias, ¿no? Me refiero a industriales, comerciales, agrícolas, entrar a los Estados Unidos sin pagar aranceles, o es decir, entrar al mercado más rico del mundo. Por esta bandera de soberanismo que con tanta tontería exhibió el presidente Correa esos años, pues el Ecuador se quedó rezagado y en este momento tenemos una enorme desventaja frente a todos nuestros países vecinos, la mayor parte de los países de América Latina que sí tienen relaciones comerciales, tratados comerciales con los Estados Unidos.
Eso ahora se está tratando de subsanar, pero se han perdido 15 años y eso significa haber perdido mucho en cuanto a integrarnos a las grandes corrientes del comercio mundial desde mediados del siglo XVIII. La prosperidad va por donde van las corrientes del comercio internacional. Eso el señor Correa no sabía, no lo entendió, y obviamente pues le hizo un daño muy, muy grande al Ecuador y ahora se está tratando de recuperar el tiempo perdido. Pero en efecto, más allá de este tema de la relación bilateral Estados Unidos-Ecuador, a mí me preocupa que el país más poderoso del mundo, el que es sin duda la mayor potencia económica y también desde luego la mayor potencia comercial, además con mucha capacidad de admiración y emulación política como son los Estados Unidos, estén en manos de un hombre errático, de un hombre que es un negociante, un empresario sin ninguna comprensión del mundo, que no entiende las relaciones del poder, que no entiende de geopolítica, que no entiende de estrategia, que ha logrado para los Estados Unidos o logró antes de la pandemia resultados económicos favorables, muy favorables, sí, pero a corto plazo y a costa de deteriorar las relaciones internacionales en perjuicio a mediano o largo plazo de los Estados Unidos. El momento que el presidente Trump destruyó, como lo hizo, las redes de alianza occidentales, enfrió dramáticamente sus relaciones con los países más cercanos a los Estados Unidos, los países de la Alianza Occidental. Me refiero a todos los países de Europa, desde luego, y me refiero también al Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, países con los cuales las relaciones norteamericanas se han enfriado mucho estos años debido a esa aversión que tiene Trump al multilateralismo y debido también a unas injerencias perniciosas. Por ejemplo, en Europa, Trump alentó el Brexit británico, con lo cual afectó las relaciones con todos los países occidentales. Al haberse roto esa estructura de alianzas occidentales que sostuvo la democracia liberal durante todos estos años, desde 1945, y que le dio gran prosperidad y gran estabilidad al mundo, el mundo entero quedó pues fracturado, surgió una multipolaridad un poco caótica. Y este momento, pues, hay demasiados polos de poder político ordenados un poco caóticamente, sin orden, sin concierto. Y eso no es bueno para el mundo. Hoy estamos viendo los conflictos de alianzas que hay en todas partes. Hace pocos días estuvieron, por mencionar un ejemplo, Turquía y Rusia en una situación de confrontación muy dura, muy áspera, mientras son aliados en otros lugares. Por ejemplo, están confrontados en Siria y son aliados en algunas posiciones antiamericanas. Es decir, esta ruptura de una estructura de poder mundial que había dado estabilidad fue en gran parte provocada por el presidente Trump y su falta de comprensión del multilateralismo y su falta de comprensión de la geopolítica y la estrategia a largo plazo. No nos olvidemos que el Occidente le ganó la Guerra Fría a la Unión Soviética y al socialismo autoritario mediante una estrategia de largo plazo de desgastarle la economía. El socialismo es, por definición, y lo ha demostrado 130 años desde la Revolución Rusa, que en cuanto a generación de riqueza, en cuanto a estabilidad, a prosperidad de la economía, el socialismo es un sistema fracasado. Y el Occidente decidió pues que la manera de derrotar a la Unión Soviética sin meter al mundo en una conflagración global, en una guerra atómica, era forzándole la economía para que esa economía socialista colapsara, lo cual en efecto sucedió. Trump, en cambio, piensa en la solución inmediata, poner aranceles, y le pone aranceles a los productos chinos, con lo cual no solo genera reacción, sino que altera los principios de libre comercio. Y al alterar los principios de libre comercio, altera uno de los principios, uno de los pilares fundamentales de esa convivencia y democracia liberal que ha permitido al mundo progresar. Entonces, a mí me parece que más allá de las conveniencias puntuales específicas a corto plazo y además no muy seguras de la relación bilateral, a mí me parece que para el mundo el gobierno de Trump, 4 años más del gobierno de Trump será altamente negativo, mientras que creo que con una presidencia de Biden el mundo hubiera tenido una cierta estabilidad, una recuperación de ciertos principios, por ejemplo, el principio de la conservación de la ecología del mundo, que ha sido muy afectada por la decisión de abandonar el tratado sobre el cambio climático de París tomada por el presidente Trump. Embajador Carrión, en estos momentos, y Jorge acaba de topar un tema que
ha tenido gran discusión en los Estados Unidos, el rol de Rusia y sobre todo de Putin como actor e incluso en la política interna de los Estados Unidos. Los Estados Unidos con Trump renuncian un poco a ser la potencia que conduce, sino más bien esta parte, como han dicho ustedes, egoísta de estar ahí él y de enfrentarse al mundo como el vaquero del viejo oeste. ¿Qué plantear entonces los latinos? ¿A qué apuntarán? Hay algunos latinos que dicen que Trump, otros están buscando que se cambie esta política. Embajador Carrión, de su experiencia, la relación de Trump con Rusia y esta actitud de los latinos, ¿cómo medirla? Bueno, a ver, esas son las paradojas de la política exterior del señor Trump, ¿no? Rompe prácticamente, o por lo menos enfría las relaciones con los aliados tradicionales de Estados Unidos, Europa, Canadá, en fin, los que señaló Jorge, y por otro lado busca aproximarse a países tradicionalmente, no diría enemigos, pero sí adversarios de Estados Unidos. El primero de ellos, el más tradicional históricamente, por supuesto, Rusia. El señor Putin no puede ser más amigo del señor Trump, lo cual es una paradoja en la política exterior de Estados Unidos. ¿Cuándo se hubiera podido pensar que haya un acercamiento como el que ha habido entre el presidente de Estados Unidos con el líder máximo de Corea del Norte, por ejemplo? Ya se han visto 2 veces, han conversado, uno no sabe de qué, en algunos casos especula, pero eso es un signo de aproximación. Con la misma China, donde claro, ha tenido ciertos gestos de aranceles para ciertos productos chinos y demás, pero las relaciones son, yo diría que buenas. Es un poco un juego de artificio lo que sucede, porque está muy claro que China es un país candidato, no se sabe en cuánto tiempo, a ser la primera potencia mundial, ¿verdad? Y eso es muy importante y me da la impresión de que Trump está jugando con una posibilidad que le puede costar muy caro a los Estados Unidos. A la riqueza que tiene Estados Unidos en términos de primera potencia mundial, hay que añadirle una que es fundamental, que es la tecnología y que es el conocimiento, y que es un conocimiento que es de alguna manera contrabandeado, por dar una expresión bastante común, hacia precisamente estos países a los que me refiero. Ahora, respecto del voto latino, hay otra paradoja, ¿no? Hay la paradoja que yo llamo del egoísmo humano, en cuanto a que yo ya estoy bien y yo no quiero que vengan más latinos, ¿verdad? Sí. Los que ya tienen los papeles, los que inclusive son de segunda generación, apuntan a que debe hacerse una política como la del señor Trump, de cerrar a través de un muro, lo cual suena realmente sorprendente. Y que dicen, sí, esto es lo que hay que hacer porque yo ya no quiero más paisanos acá. Y por otro lado, hay aquellos que, por supuesto, son mucho más solidarios y votan a favor de Biden porque es más, vamos a decir, más laxo, más humano, en el fondo, en la situación de los migrantes latinos en Estados Unidos. Ahora, hay un asunto de política exterior que es muy preocupante y que Jorge lo ha señalado y que yo me sumo, por supuesto. Bueno, ya lo mencioné, no sé si Jorge escuchó, pero ¿qué es el multilateralismo? Aquí, en este mundo globalizado, pues no hay nada que hacer, pequeños, grandes, nos vemos afectados por cualquier decisión que se tome en cualquier parte del mundo. Eso es así, no hay nada que hacer. Y no podemos alejarnos de ese mundo globalizado por temas que están por encima absolutamente de las ideologías o de las posiciones de partidos y tal. Y la muestra, bueno, la más inmediata y la más clara es esta famosa pandemia, ¿verdad? Aquí no ha valido ser rico, pobre, comunista, de derecha, lo que fuere.
a todos, y creo que todos estamos en nuestras casas recluidos, al menos los que somos vulnerables. Jorge creo que también es vulnerable. Y eso que no es embajador. En todo caso, eso, por ejemplo, Trump no se ha dado cuenta, y vamos a lo del cambio climático. El cambio climático es un tema que está por encima de las ideologías, y que Estados Unidos es uno de los países que más ha sufrido los efectos del cambio climático, con las tormentas, los huracanes y, por supuesto, los incendios en California, sobre todo. Es decir, aquí no es cuestión de ideología, sino de tener conciencia de que el mundo ahora sí ha sido necesario factores negativos para que tomemos conciencia de que estamos en un mundo globalizado, ¿ya? No solamente para el comercio, no solamente... para eso podemos poner muchos temas de la agenda negativa que yo llamo, que es la droga. Por ejemplo, a Estados Unidos le interesa mucho la relación con el Ecuador por la cuestión del narcotráfico, ¿ya? Y nosotros también. En eso somos recíprocos, ¿ya? El crimen internacional, la corrupción, ahí es donde uno se da cuenta de que el mundo está definitivamente integrado, no solamente por las cosas positivas, sino también por estas que son tremendamente negativas para toda la humanidad. Y entonces ahí les quiero plantear, para finalizar, y agradecerles a los dos esta comparecencia, este diálogo que nos ayuda a visualizar, ¿no?, lo que pasa, lo que puede pasar. Es Francisco Carrión, el embajador Carrión, ha planteado el tema de tecnología y conocimiento, que claro, la China ha sido una vieja réplica de todo eso para ofrecerla en más y en menos precios, diríamos. Estas cosas que también al mundo un poco dice nos acerca más a la tecnología, aunque sean una copia, ¿no? Y entonces resulta todo esto al Ecuador le conviene tener entonces una agenda para plantearla a quien venga a gobernar los Estados Unidos, una posibilidad de cercanía, de mayor contacto. ¿Tendrá algún peso? Y les planteo a los dos eso. ¿O el Ecuador debe plantear, los candidatos a la presidencia deberían plantear una política más allá de quién sea el presidente, Jorge? Por supuesto que sí, los Estados Unidos tienen, y en realidad desde que estalló la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII, cuando todavía nadie sabía bien qué iba a pasar con ese cambio definitivo en la vida humana que fue la Revolución Industrial, los Estados Unidos, insisto, sin que nadie lo supiera, porque el eje del mundo pasaba por Europa, se convirtió en un líder tecnológico y a demostrar una capacidad de adaptación impresionante, ¿no? Los Estados Unidos tienen desde hace mucho tiempo una clarísima vanguardia en la tecnología mundial, y hace que los otros países pues estén muy rezagados. China concretamente está muy rezagado tecnológicamente, a pesar de que con la piratería industrial ha logrado piratería informática, ha logrado robar ciertos secretos y adaptar su tecnología a los Estados Unidos, pero ciertamente la tecnología norteamericana es la de vanguardia, y eso va a hacer que los Estados Unidos siga siendo, más allá del tamaño de las economías, porque el tamaño de la economía china está por alcanzarlo, más allá del tamaño de las economías, los Estados Unidos seguirá siendo la economía más poderosa del mundo en el sentido de su capacidad de innovación tecnológica, de estar siempre a la vanguardia de las tendencias humanas en los temas de la producción. Y por lo tanto, claro, es indispensable que todos los países traten de tener las mejores relaciones posibles en lo económico, en lo comercial con los Estados Unidos. Siempre se ha dicho, Winston Churchill, por ejemplo, lo repetía, pero se ha sabido algo que Pancho ya lo mencionó: los países no tienen amigos, tienen intereses. Esa era la frase de Churchill, y a esa frase hay que adherirse, o sea, tener relaciones en función de las simpatías personales del líder, como le pasó al Ecuador durante los años de Correa, que tuvimos unas relaciones casi carnales con países como Corea del Norte, como
como la Bielorrusia del señor Lukashenko, como la Venezuela quebrada del señor Maduro, pues es completamente contrario a los intereses nacionales. El Ecuador debe tener relaciones las más estrechas posibles en lo económico y en lo comercial con los países con los cuales hay intercambios comerciales significativos y tienen un mercado en el cual el Ecuador pudiera sacar ventajas, países en los cuales además vivan colonias ecuatorianas grandes, significativas, a las que hay que monitorear, estar de cerca, ayudar cuando haga falta. Entonces, evidentemente el Ecuador debe tratar de mantener unas relaciones económicas en el más alto nivel posible con los Estados Unidos. Ese es el peligro que afronta el Ecuador, ¿no? Si es que el Ecuador cometiera otra vez la torpeza de caer en el correísmo, si es que lo eligiéramos presidente a ese señor, cuyo nombre se me escapa, es un anónimo que de pronto el señor Correa les dijo a sus súbditos, por este votan, aunque no lo conozcan, se llama Francisco... Señor Arauz. El candidato Arauz. Si es que elegimos al señor Arauz, pues evidentemente las relaciones con los Estados Unidos van a volver a deteriorarse como se deterioraron en la época de Correa, en que incluso hubo expulsiones de embajadores. Yo creo que es importante que cada país, insisto, mantenga sus intereses como la bandera sobre la cual mantener sus relaciones. Los Estados Unidos es un país que tiene además una enorme influencia, no solamente por su economía poderosa y por su comercio, por su mercado, que es el más grande, el más rico, el más comprador del mundo, sino además porque muchas cosas que los Estados Unidos, muchas tendencias, las marca los Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente Trump, con su nacionalismo populista, ha exacerbado una serie de corrientes en el mundo negativas, el machismo, la homofobia, el supremacismo blanco, ha generado una serie de teorías de la conspiración que cada vez más gente se las cree. Tonterías como el terraplanismo, tonterías como el miedo a las vacunas, como la posibilidad de que a través de las vacunas nos inyecten a los seres humanos microchips y nanobots para controlarnos. Sí. Son una serie de teorías de la conspiración adefesios que están circulando con enorme intensidad y que con un presidente que no tiene las ideas claras, que es un empresario preocupado de sus negocios, del cortoplacismo de sus negocios, y no de entender el mundo en su complejidad, en su diversidad, en su perdurabilidad, y por lo tanto pensar en el mediano y en el largo plazo. Pues el presidente Trump ha exacerbado una serie de tendencias mundiales, no solamente en los Estados Unidos. Y por eso me parece muy importante que los Estados Unidos hubieran dado en estas elecciones un cambio de rumbo, hubieran elegido un presidente de otra tendencia, en este caso la alternativa era el señor Joe Biden, del Partido Demócrata, y le hubieran dado a los Estados Unidos nuevamente esa senda por la que transitó muchos años, de un país que por lo menos teóricamente defendía la democracia, el libre comercio, el respeto de los derechos humanos, la vigencia plena del pluripartidismo, de la prensa independiente, es decir, todos esos principios en los que se basa la democracia liberal y por medio de los cuales el mundo ha tenido, insisto, pues su mayor periodo de prosperidad, ¿no? De estabilidad y de paz en la historia, aunque mucha gente diga, ¿cómo estos tiempos violentos? No, nunca ha habido en la historia tiempos más apacibles que los actuales, a pesar de los conflictos que nos faltan, pero nunca ha habido una época más apacible que las actuales. Y en eso ha sido indispensable la democracia liberal que se estableció en el mundo y que ha tenido una gran vigencia estos años. El señor Trump ha empezado a dinamitar los pilares de ese sistema, y eso le va a afectar primero a los Estados Unidos, pero también, y por eso debemos estar preocupados nosotros, al mundo entero y a las relaciones internacionales, a la convivencia armónica entre los pueblos y entre los países. Embajador Carrión, con usted concluimos esta charla que podríamos seguir y los dos aportándole a la reflexión nacional. Pero ¿cómo deberían incluso plantearse los candidatos en un debate esa relación que Jorge la ha descrito también decimos, ¿no es cierto? Pero se puede plantear desde una candidatura presidencial esta visión, esto que al Ecuador le puede convenir o no, embajador Carrión, apostar por uno o por otro candidato. Bueno, por supuesto, la respuesta es clarísima y parte precisamente del tema de los intereses y
Para eso, bueno, le invito casualmente en mi columna de ayer del diario El Comercio, hablaba de este tema, ¿ya? Aquí la política exterior del Ecuador y de cualquier país es una política de Estado, o por lo menos debería ser. Aquí no ha sido en el Ecuador, la prueba fue el señor Correa, que privilegió la ideología. Sí. Él se llevaba bien con aquellos con los cuales coincidía ideológicamente. El ejemplo de Lukashenko, el ejemplo de, en su momento, Muammar Gaddafi, en fin, podríamos dar muchos ejemplos de líderes o de países con los cuales se llevaba muy bien el gobierno del señor Correa, pero de los cuales no teníamos, y aquí no hay que tener miedo en decir la palabra, los intereses con estos países eran nulos, no debían existir. Yo defiendo, por ejemplo, las relaciones con China, por supuesto, porque ahí podemos tener una enorme ventaja. El mercado chino es el más grande del mundo, ¿ya? Y en esto no hay que ser ingenuos. La política exterior, la diplomacia ecuatoriana tradicionalmente ha sido ingenua, ¿ya? Y nosotros tenemos que cambiar. Y yo hago un llamado, y lo hice en esta columna a la que me refiero, a que siendo una política de Estado, la política exterior, los candidatos hagan de ella la misma, con matices, por supuesto, inevitables de ideología, eso no se puede cambiar, pero los intereses son los mismos. Si mañana el señor Arauz, el señor Lasso, el señor Yacu Pérez llegan a la presidencia de la República, la situación con Colombia va a ser la misma, no va a cambiar. La situación con Estados Unidos va a ser la misma. Es decir, en eso tenemos que tener, es muy fácil y al mismo tiempo difícil, pero la política exterior de un Estado tiene principios, que son los principios que aceptan todos los países del mundo y que están contenidos en la Carta de Naciones Unidas. No hay para qué repetir, ya sabemos a lo que me refiero. Y después lo que tenemos es que definir un objetivo. Y ese objetivo, por lo menos a mi juicio, superado el problema territorial con el Perú, que fue objetivo número 1 central en la política exterior del Ecuador, a mí me parece que el objetivo principal es el desarrollo. Porque la política exterior está directamente vinculada al desarrollo del país, ¿ya? Entonces, en eso deben unirse, o por lo menos sumar voluntades los candidatos de decir, bueno, nosotros vamos a hacer de la política exterior de mi gobierno, de cualquiera que sea, un mecanismo para promover el desarrollo, las prioridades, y luego vienen las estrategias, por supuesto, donde ahí sí pueden cambiar y variar cada uno de los candidatos en función de los conocimientos, en función de los recursos que tenga el Ecuador. Ahí hablamos de minería, ahí hablamos de comercio internacional, de inversiones, sobre todo inversiones y comercio, mi querido Francisco, porque nosotros somos, y nos olvidamos con frecuencia, un país dolarizado. Si no tenemos dólares, esto se viene abajo, y eso es sumamente grave, y eso es a mí lo que más me preocupa, porque eso podría llevarnos a lo que en alguna otra ocasión manifesté públicamente, un Estado fallido, y quién sabe, si las cosas no salen bien, ya, hasta una disolución nacional, y eso es sumamente grave, porque ya hay voces, en Guayaquil, en Cuenca, y yo voy a hacer lo mismo con Loja. Se repite. Se quiere transformar en vez de Carrión en Castillo. Hay que tener entonces mucho cuidado, y aquí en política exterior y en seguridad y defensa debemos hacer una política de Estado, y en eso ojalá. Y este Francisco es un tema que hay que volverlo a topar, que esta parte de el Estado fallido, del camino que debe recorrer el Ecuador, cuando hay voces que quieren repetir lo que parecía que lográbamos superar, ¿no? Esta disolución, el tener un Ecuador, un país como tal, y comprometerle entonces tanto a Jorge Ortiz como a Francisco Carrión, el debatir desde lo internacional a lo nacional, porque lo que acaba de topar Francisco Carrión es un tema que vuelve a estar
se habla de federalismo, se habla de... Sí, se habla a conveniencia de lo que quieren en este momento políticamente. Hay algunos Trump también recorriendo el país y hay que analizarlo y conversar con ustedes. Yo por ahora quiero agradecer al periodista y escritor Jorge Ortiz y al ex canciller y embajador Francisco Carrión por compartir esta visión primaria de lo que nos dan las elecciones en los Estados Unidos. Muchas gracias a los dos. Gracias, Francisco. Pancho, gustazo de verte. Gracias. Un abrazo, Jorge. Han estado con nosotros Francisco Carrión y Jorge Ortiz. De inmediato volvemos con la doctora María Paz Gervis y el doctor Hernán Pérez Luz. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos invertir en nuestro respaldo, todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional es posible, porque si puedes acceder desde montos pequeños, con la mejor tasa de interés, todos podemos ser inversionistas. Cooperativa Policía Nacional, 44 años. Solvencia que genera confianza. Ecuador continúa en distanciamiento social. Los negocios comienzan a reactivarse. Estamos juntos para volver a construir el país. Sin importar el momento, juntos, 17 millones de ecuatorianos nos sobrepondremos a esta situación. Estamos en modo Ecuador. Apoyar a los comercios locales y a los productos ecuatorianos es ayudar al país. Tarjetas Diners Club, Unión sin límites. Chicas, ¿listos sus hot dogs? Listo, chicas. Nos toca $3 a cada una. Ay, amiga, es que me olvidé la cartera. ¿Me prestas? ¿Todavía te olvidas la cartera?